Te saludo desde la red de tutores del curso de algoritmos. En esta oportunidad vamos a trabajar con relación al tema de tipos de datos. En esta oportunidad les habla Irina Narváez Espinosa. Yo soy docente del CEAD Acacias. Inicialmente vamos a empezar con esta pregunta: ¿qué son los tipos de datos? Y los tipos de datos son los valores que se asignan a las diferentes variables y constantes que nosotros utilizamos. Para hablar de los tipos de datos, por lo general las enlazamos a los lenguajes de programación, casi siempre son utilizadas en los diferentes lenguajes de programación que utilizamos nosotros. Y en esta oportunidad, en el curso de algoritmos, aunque estamos utilizando no un lenguaje de programación, sino la herramienta PSeInt, sí es importante que nosotros en este momento conozcamos qué son los tipos de datos. Los tipos de datos tienen tres grandes bloques o tres grandes tipos de datos. El inicial es el definido como tipo de dato numérico o tipo de dato entero. Dentro de esta línea de los tipos de datos enteros, es importante definir que nosotros hablamos de los números naturales común y corriente. ¿Cuáles son las variables en las cuales nosotros podemos hacer referencia a este tipo de dato? Estamos hablando de tipos de datos como cuando tenemos que consultarle la edad a una persona. Por lo general, él va a dar un número natural, sea un número 1, 5, 10, 40, 50, 99 años. Él siempre va a dar un número mm, natural. Otro de los ejemplos que pudiéramos nosotros tener en cuenta para pedir este tipo de información o saber qué tipo de dato es el que podemos almacenar y que sea de tipo entero es cuando solicitamos el número de hijos. Por lo general, los números de hijos pues siempre se tiene, es un hijo, dos hijos, tres hijos, un nieto, dos nietos, tres nietos. Entonces son esos tipos de datos. De igual forma, también cuando estamos revisando en los stock de los almacenes por unidades, sea un envase, una tableta, una caja, allí pues siempre se van a identificar números completos, números enteros. Otro tipo de dato que también es muy usual que nosotros empecemos a programar, empecemos a utilizar en programación es el tipo de punto real o tipo flotante. Estos tipos de datos son los que tienen punto decimal y hacen referencia a cuando nosotros tenemos que usar fraccionarios como 3.1416, que es el valor de pi, o cuando tenemos que utilizar varios valores como 0.5, que equivale a un medio, o cualquier otro número que tenga punto decimal. Entonces, si nosotros estamos haciendo el cálculo, el valor, el incremento que puede valer un producto, que puede costar un producto y tenemos que incrementarle el 16%, entonces hacer ese incremento pues por lo general no es un número exacto, sino que necesita un número con punto decimal. De igual forma, cuando tenemos que hacer operaciones relacionadas con el área de una circunferencia, cuando es el área de algún tipo de figura, pues por lo general se recomienda, porque si vamos a utilizar el valor de pi o cualquier otro fraccionario o cualquier otro número con punto decimal, pues la idea es de que el resultado me dé en ese mismo sentido. De igual forma pasa cuando yo tengo una, cuando tengo un sueldo y a ese sueldo tengo que calcularle el valor de la salud, el valor de la pensión que tengo que consignarle a ese empleado, pues también tengo que utilizar números decimales. Para los sueldos también, cuando yo tengo que calcular una nómina, si dentro de esa nómina tengo que hacer algún ajuste sobre alguna bonificación especial o sobre algún valor adicional al sueldo, se recomienda que utilicemos los puntos decimales por cualquier situación que se pueda presentar, sobre todo a nivel monetario. El otro tipo de dato que nosotros utilizamos muy usualmente es el tipo cadena o tipo string. Este tipo de dato para nosotros es muy importante en programación y es importante tener en cuenta la siguiente consideración.
Dentro de este tipo alfanumérico están contempladas todas las letras del alfabeto, de la A a la Z en minúscula, de la A a la Z en mayúscula, incluidos los caracteres especiales. Entonces aquí es importante tener en cuenta cuáles son esos tipos de datos. Cuando yo hago referencia a una cadena de datos, estoy hablando, por ejemplo, cuando no solamente solicito el nombre de una persona, sino que aquí también puedo usar dentro de esa cadena una dirección. La dirección está compuesta por letras, caracteres especiales y números, depende cómo yo la escriba o la solicite a un usuario. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos inicialmente de un tipo de carácter tipo char, en este orden de ideas estoy solicitando que me digiten una sola letra. Entonces esa es como una de las consideraciones que a veces es un poquito compleja entender, pero es uno de los tips que yo trato de comentarles a ustedes en programación para que vayan aprendiendo. Otra de las que también consideramos que es muy importante para fortalecer las competencias que se tienen en el desarrollo del curso es crear un CIPAS. Estos CIPAS pretenden, tienen como objetivo que entre todos los estudiantes del curso puedan aclarar dudas, preguntas, inquietudes que surgen sobre todo a raíz de la programación. Entonces, quiero dejarles como iniciativa que nos encontremos los días sábados a través del grupo que ya tenemos creado por Skype en horario de 2 a 3 de la tarde y allí puedan resolver sus dudas y sus inquietudes. Ojalá puedan sacar el tiempo y puedan empezar a dejar allí sus preguntas. Si lo quieren hacer de forma individual, también es válida esa actividad, pero ojalá fortalezcamos mucho más el grupo para poder resolver todas las dudas y las inquietudes que se presenten referente al desarrollo del curso de algoritmos. Feliz resto de día para todos.